Republicana. Tiene la palabra el señor Olori. Sí, gracias, señora presidenta. Nos encontramos con un trabajo inmenso. Si no se ha cumplido en estos últimos 30 años, no creo que haya sido por mala voluntad de los legisladores, sino también por la complejidad de hacer un pacto que ha de ser un pacto político. Puede que aquí esté la mayor dificultad, un pacto territorial, que no es poco, y un pacto social, en los cuales además tenemos que unir el que sería un gran acuerdo con las familias, que no nos engañemos, son los responsables de la educación de sus hijos, un acuerdo en el que usted ha hecho muy hincapié y que vale la pena de profundizar hoy sobre los centros financiados con fondos públicos. En ese sentido, hay una clara diferencia con la que el otro día nos ponía encima de la mesa la patronal privada, a pesar de que también se quería financiar con fondos públicos por otras vías. Pero es una realidad hoy inexistente, no se financian con fondos públicos. Yendo a la LODE fue una ley que intentó suplir las enormes deficiencias que tenía la educación española. Los índices de analfabetismo eran reales y persistentes al empezar los años 80, y hasta ahora no nos acordamos, y había una enseñanza pública pues deficiente y mal repartida, como resultado de una época autoritaria en la cual la enseñanza pública era subsidiaria. Yo, que fui muy crítico en la LODE, sería cosas de juventud, muy crítico en la LODE, también entiendo, con el paso de los años, no es que me haya digamos, convertido más conservador, o a lo mejor sí, en las cosas que hay que conservar y son interesantes de conservar, pero sí que muchas veces es difícil crear un sistema con vencedores y vencidos. Muy difícil. Sobre todo si perjudicaba al objetivo principal, que era la educación de los niños y las niñas en los años 80. Y en ese sentido se creó una doble red. Parecía un tema provisional, que los tribunales han ido convirtiendo, en este país los tribunales son como una tercera cámara, han ido convirtiendo los tribunales en elementos más o menos consolidados. Pero claro, para un pacto es difícil partir solamente de lo consolidado, porque si partimos de lo consolidado ya no hace falta pacto, es decir, si las cosas las dejamos como están, no haría falta pacto. ¿Sería posible un nuevo gran acuerdo entendiendo que los centros financiados con fondos públicos tendrían que construir un único servicio público de educación? Un único servicio público de educación, dejando a la privada no financiada como otro sistema. Único servicio público de educación. Y si eso es así, porque claro, si se financia con fondos públicos, lo que se financia con fondo público es público. No puede ser de otra manera. Y un servicio público, yo pienso que lo podría dar un colegio privado concertado, porque conozco colegios privados concertados en las localidades donde he gobernado como concejal, en que algunos de estos colegios funcionan como verdaderos servicios públicos, pero otros no, también concertados, de la misma ciudad, pero otros no. ¿Podemos llegar a este pacto con unos requisitos compartidos? Que ha de ser la gratuidad, es decir, yo no entiendo que pueda haber una escuela pública gratuita y una escuela servicio público que se tenga que pagar. Esto ya rompería un poco el modelo de servicio público de educación. Es una pregunta. ¿Usted estaría por esta vía? ¿Tiene algunos elementos de discrepancia? Porque me ha parecido que diferenciaba
gratuidad de libre elección. Yo les recuerdo que en la escuela pública no hay libre elección. Es decir, la libre elección pasa si quieres ir a un concertado. Según qué ciudades puede haber zonificación. ¿Me explico? Pero si hay libre elección del servicio público, o para todos, y en el pueblo donde yo estoy hay solo una, bueno, donde nací hay una sola escuela pública, allí no pueden escoger, ¿me explico? O en la ciudad donde vivo, allí se pueden escoger muchas escuelas. Pero también, si se puede escoger muchas, ¿qué criterios de entrada tendría aquella escuela que tiene 2 veces más demanda que no plazas? Entraríamos también en un problema, yo pienso que grave. Por tanto, pacto para que haya un servicio público de educación que se pueda, digamos, implementar con escuelas públicas o con escuelas concertadas, pero con unos mismos criterios de admisión, por ejemplo. Esto está claro cuando hay mucha diversidad, pues los mismos criterios unas escuelas con otras. Por aquí podemos llegar al pacto, porque si no, habrá algún perdedor. Y si hay algún perdedor, el pacto no se hará. Segundo elemento, y en eso acabaré, la ley de la función docente, a mí me parece bien, se ha de formar un profesor. Este profesor podrá ir a una escuela pública, concertada o privada, pero ha de ser tan bueno en cualquier sitio y, por tanto, ha de partir de unos mismos criterios y conceptos. Me parece bien también la idea de los 2 años. Aquí hay una cierta confusión sobre MIR o habilitación. ¿Me explico? Es decir, el MIR te reserva luego por examen unas plazas determinadas en hospitales públicos que tú puedes pedir. En el caso que decimos aquí sería 2 años de prácticas después de tener la capacitación suficiente para hacerlas y la habilitación. Luego, a partir de aquí, el estatuto docente de la enseñanza pública, etcétera, tendrá oposiciones o tendrá otro tipo de sistema a otras escuelas. Pero la habilitación te la daría estas prácticas hechas por profesores adecuados. ¿Prácticas dónde? ¿Solo en institutos públicos? También es otro elemento. Discutámoslo. ¿Qué tipo de tribunales darían los resultados para asegurar igualdad, mérito y capacidad? Y me quedo aquí porque luego con los 10 minutos, incluso con la prórroga de 6 más, no creo que pueda contestar a todos lo que mis compañeros y compañeras seguro que le preguntarán. Y muchas gracias por su presencia y por ser conciso en un tema tan complejo. Muchas gracias, señor Oloriz. Usted se ha consumido 3 de sus minutos. Soy insaciable. Pero no pasa nada. No pasa nada. Esto de ser profesor es un desastre, porque los alumnos, como no te cortan, es un problema. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Pueyo, por esta intervención que me ha parecido brillante y muy clarificadora en muchos de los puntos que creo que al final se van a convertir en los ejes de la subcomisión, porque ha dado usted pistas clave de cuáles son las cuestiones nucleares que debemos resolver, o por lo menos tratar de resolver, en este pacto nacional o pacto social y político por la educación. Nosotros, sin que sirva de precedente, coincidimos en algunos de los puntos que ha expuesto mi compañero de Esquerra Republicana, porque es cierto que nosotros... Voy a ir muy contento de aquí. Si siguen coincidiendo. Sí que entendemos que la educación es un servicio de interés público que se puede ofertar desde una red pública, desde una red concertada y desde una red privada. Pero sí que es cierto que tanto la red pública como la red concertada, al fin y al cabo, son servicios públicos que se tienen que ofertar a la educación. Y, por tanto, hay algunos criterios que usted ha puesto encima de la mesa que para nosotros es importante clarificar. Entre otros, el tema del coste por puesto escolar,
que clarificaría muchas de las cuestiones sobre la financiación, porque no es posible hablar de una nueva financiación de la red concertada y de la red pública si no tenemos claro cuál es el coste que cada puesto escolar supone para el Estado. Y también esto podría, encima de la mesa, qué criterios tenemos que utilizar para poner encima de la mesa a nivel nacional y a nivel autonómico el compromiso para la financiación. ¿Debemos seguir hablando de un porcentaje del PIB o debemos seguir o hablar de un coste relacionado o de una inversión relacionada con el coste que supone la educación en sí? Bien, es una pregunta que lanzo y que yo creo que usted más o menos ha indicado al hablar de la necesidad de poner en marcha otra vez esa mesa sectorial y esa mesa de estudio, que nosotros coincidimos en que es urgente trabajar en ello, pero me gustaría que usted hiciera una valoración sobre el tema de la financiación, si cree que estas soflamas que estamos haciendo constantemente sobre el porcentaje del PIB es la vía adecuada para asegurar o garantizar la sostenibilidad del sistema. Ha hablado usted de la ley de la función docente y por las pistas que usted ha planteado, creo que coincide bastante con el planteamiento de mi grupo político en torno al MIR educativo. Nosotros planteamos algo semejante, unos requisitos específicos de formación, de acceso para la formación inicial, que tendremos que revalorar en estos momentos con relación al acceso a la universidad. Unos años de práctica, una vez hecho un acceso que nosotros consideramos que debe ser común al conjunto del Estado e identificados centros formativos de excelencia acreditados tanto por el Estado como por las comunidades autónomas para que la gente pueda hacer las prácticas que deben ser remuneradas. Y luego un sistema de acreditación que tendríamos que discutir cómo lo hacemos, si como se ha hecho para la universidad o de otra manera diferente, que permitiera a la gente que está formada en enseñanza, en cualquiera de los niveles, el acceso bien a la función pública, bien a la función privada para dar clase. Y en este sentido me gustaría saber si a ustedes les parecería correcto esta acreditación previa también para tener acceso a los centros concertados, si creen que sería una alternativa válida para la escuela concertada. Y también me ha gustado mucho el planteamiento que ha hecho de las escuelas de segunda oportunidad y de la obligatoriedad de la formación hasta los 18 años. Me gustaría que profundizara, si puede, un poco más en este planteamiento y en cómo deberíamos articular esta alternativa en connivencia tanto con la formación, la educación formal, como con otro tipo de educación no tan formal. Estoy pensando en alternativas que ya se están poniendo en marcha en la universidad, como los MOOCs, la educación a distancia, etcétera, etcétera. Me gustaría que, sé que ustedes tienen hecho un planteamiento más desarrollado, que si pudiera pues nos explicara un poco más cómo plantean esta opción con la que nosotros también coincidimos. Nada, agradecerle también todo el diagnóstico que ha hecho y esperemos que seamos capaces de llegar a un acuerdo por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. El compromiso está al 100%. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos. Gracias, presidenta, y gracias también al señor Pueyo por su intervención. ¿Ahora? ¿Me sale parpadeando? No sé si se escucha. Vale, ¿ahora? Bueno, pues agradecer también, como el resto de mis compañeros, al señor Pueyo por su intervención, una intervención escueta, pero muy interesante, clarificadora de las posiciones que desde la concertada se aportan para este debate del pacto educativo. A mí, en esta intervención, espero que breve, me gustaría entrar un poco al fondo, yo creo que político y también ideológico, de la llamada libertad de enseñanza de los padres a elegir centro. Es verdad que el artículo 27 de la Constitución, en su día, se redactó diciendo que todos tienen derecho a la educación y después de un punto, no de una conjunción o de una coma, se decía que se reconoce la libertad de enseñanza.
Pero en ningún sitio se dice que esta libertad de enseñanza signifique o sea lo mismo que la libertad de elección de centro, ni mucho menos que sea necesario la existencia de 3 redes de enseñanza, la pública, la concertada y la privada. Yo creo que a partir de esta disputa, esta ha sido la disputa política que hemos tenido en torno a la educación y como toda disputa política va a permanecer abierta y entendemos que no la puede cerrar esta subcomisión. En cualquier caso, creo que no le descubro nada si le digo que nuestra apuesta es por una escuela pública y que creemos que es la red pública la que ha de garantizar la enseñanza universal, gratuita, de calidad y en condiciones de equidad. Ese es nuestro modelo. Sabemos, no obstante, que la libertad de elección de centro es una cuestión controvertida y de permanente actualidad desde hace algunas décadas y este es uno de los ámbitos en los que se manifiesta de manera crucial el debate político que siempre se da entre la igualdad y la libertad y las diferencias políticas implicadas en este debate, que al fin y al cabo son las distintas maneras de entender las relaciones sociales o las formas de organizar una determinada comunidad política. Por supuesto, la existencia de 3 tipos de redes de escolarización responde ya a una manera determinada de entender qué es la libertad de enseñanza. Sin embargo, no hay que olvidar que la red concertada surgió en los años 80 como una red subsidiaria pública para responder a las demandas específicas de ese momento y, por tanto, nació con un carácter transitorio. Sin embargo, el mapa de los centros escolares y de su titularidad con el que nos encontramos a día de hoy es bien diferente. Y esto es así en parte porque el debate acerca de la libertad de elección es un debate de naturaleza ideológica, por mucho que se intente olvidar o desplazar. Y porque desde algunos sectores, tomando como consideración el mercado, se confunde la libertad de elección con una libertad más de consumidor. Pero es que, además, no es lo mismo la libertad de elección que la libertad de oferta. Es decir, puede haber una amplia oferta distinta entre sí y que la posibilidad de elegir un centro u otro no sea igual para todas las familias. Para que haya libertad de elección tendría que haber también igual probabilidad de elección y creemos que no la hay. Si no, ¿cómo se explica que el 78% del alumnado migrante esté escolarizado en la red pública y no, por ejemplo, en la concertada? Porque no es que nosotros no queramos que la gente elija, es que nos preocupa la cohesión y la justicia social, porque una cosa es reconocer una libertad y otra muy distinta las condiciones en las que esa libertad puede ser ejercida. Porque ahora mismo la libertad de elección real no es de las familias, es más bien de los centros concertados. Y, a nuestro juicio, la libertad de elección no puede y no debe ser solo de los centros, algo que está ocurriendo cuando los centros privados y concertados seleccionan a sus alumnos y cuando la gran mayoría de los estudiantes con necesidades educativas están escolarizados en centros públicos. Eso, por no mencionar, que sé que no es el ámbito, que los colegios privados de élite invitan a alguna familia a cambiar a sus hijos de centro porque bajan el rendimiento escolar general del centro. Estas son las cuestiones reales de cómo se entiende y cómo se ejerce la libertad de elección en nuestro país a día de hoy. Por otro lado, en lo que se refiere a la existencia de 3 tipos de redes, pública, privada y concertada, nos gustaría saber cuál creen desde su sindicato que debería ser el modelo de financiación y si estos 3 modelos son compatibles con el artículo 27 de la Constitución, que dice también que la educación ha de ser obligatoria en sus niveles fundamentales. Nos venimos encontrando con que en algunas comunidades autónomas, como es el caso de la Comunidad de Madrid, en la etapa 03, por ejemplo, que no es obligatoria y no está subvencionada por el Estado, las familias reciben lo que se llama cheque guardería, para que puedan hacerse cargo de los gastos que supone escolarizar a su hijo. ¿Es esto compatible con el modelo de financiación que proponen ustedes? Por otra parte, decía usted en su intervención que el concierto debe garantizar la gratuidad de los estudios. En este sentido, nos gustaría preguntarle qué le parecen noticias como estas, publicadas en El País, que dice que más del 90% de las escuelas concertadas obliga a la familia al pago de cuotas. Otra cuestión muy relacionada es el tema de la religión católica. Gran parte de los colegios concertados y privados son colegios de titularidad religiosa. Queríamos preguntarle cuál cree que debe ser el papel de la religión en la escuela, en los diferentes tipos de redes, en la pública, en la privada y en la concertada. Si cree que debería tener el mismo lugar en los concertados y privados que en los públicos, o incluso en los concertados, relacionándolo no solo con la confesionalidad o no de la educación, sino también con la financiación de la misma. Y acabo, una última cuestión. Nos gustaría saber qué opinión le merecería que la elección y acceso del profesorado en los centros públicos
o no públicos, mejor dicho, en los concertados, si ese acceso también debería estar regulado por pruebas de acceso, como son los concursos de oposición para el resto de los docentes, o por un posible MIR educativo que asegurara también la adecuada formación del profesorado en los centros concentrados. Gracias. Sí, gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Pueyo, por su intervención. Bueno, la verdad es que, en fin, los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, pues, como suele ocurrir, han ido planteando las cosas que yo quería plantear, especialmente ahora mi compañero Javier Sánchez Serna, al apuntar a la cuestión esta del concierto y el sentido de los conciertos. En todo caso, intentaré no repetirme y, por tanto, así podré ser más breve. Yo celebro, digamos, el acuerdo en el acuerdo. O sea, celebro su planteamiento, su énfasis en la necesidad del pacto educativo. Celebro cómo lo ha planteado, que es como últimamente aquí también lo planteamos, un pacto político, social y territorial. Me parece que este triple énfasis es particularmente importante. Y luego la idea de una ley de bases que ponga orden, por así decirlo, en los distintos estratos legislativos que todavía hoy coexisten en nuestro país. Luego hay un asunto que me parece importante, que usted ha comentado de pasada y que creo que vale la pena resaltarlo, porque en muchas ocasiones cuando se habla de la concertada, probablemente se habla de la concertada de una manera un poco sumaria y, digamos, homogeneizando algo que es heterogéneo. Que es heterogéneo no solamente, como usted sabe, porque el peso de la concertada es desigual, incluso muy desigual, en diferentes comunidades autónomas, sino también porque, digamos, la naturaleza de las concertadas pues es muy distinta. Usted ha hecho referencia, me parece muy oportuno, pues a los centros que trabajan en discapacidad. También podría haber hecho perfectamente referencia a las cooperativas. Es decir, son centros muy heterogéneos y quizá a veces puede haber una tendencia a hablar de la concertada como una especie de privada bis, si me permite la simplificación, que creo que no ayuda a plantear bien el debate. Ahora, en todo caso, es cierto que hay un problema al que usted ha hecho referencia, ¿no? Usted ha insistido mucho en la idea de que la red pública y la red concertada han de ser redes complementarias y que ninguna sea subsidiaria de la otra. Bueno, yo creo que efectivamente aquí está la clave del asunto, y aquí está el debate político. Y aquí está el debate político porque hay comunidades autónomas en las que efectivamente se ha convertido o se está convirtiendo de facto a la pública en subsidiaria de la concertada. Cuando, por ejemplo, en alguna comunidad se le proporciona a centros, pues se les proporciona, digamos, suelo público para que ahí se edifiquen colegios concertados, pues de facto se está convirtiendo a la concertada en subsidiaria de la pública. Ahora, usted ha mencionado, y creo que ha hecho bien en mencionarlo, digamos, los conciertos que arrancan del año 85. Bueno, es verdad, pero no es menos cierto que en aquel momento se hizo un diseño de la relación entre pública y concertada que claro que tampoco es el caso. Es decir, que, como se ha recordado aquí, los conciertos surgen precisamente con la idea de complementar aquello que la pública en aquel momento no podía cubrir. Bueno, una cosa que yo le pregunto es si tiene sentido mantener exactamente ese diseño si, afortunadamente, la pública en muchas comunidades autónomas, en muchos territorios, pues ya tiene mucha más presencia y, por tanto, quizá el diseño podría variar. En todo caso, una cosa que me parece importante, por la que le quería preguntar, era en qué medida, porque usted ha insistido mucho, y me parece, en fin, absolutamente correcto, en que el sentido de la existencia de la concertada nace, por así decirlo, de un derecho constitucional que es la libertad de los centros. Yo por lo que le quería preguntar es en qué medida esa libertad de los centros da lugar o genera o potencia un cierto tipo de diseño, de propuesta educativa, y en qué medida esa propuesta educativa va a tener unos problemas distintos a los que tiene la propuesta educativa de un público. Me explico. Claro, la libertad de los centros de alguna manera significa que a algunas familias, porque es cierto lo que se ha dicho, que la libertad de los centros, y perdón por la obviedad, no es para todo el mundo libertad. Porque claro, el que no está en condiciones de ir a la concertada, ese no tiene libertad.
La libertad la tiene el que dispone de los medios. Pero, en fin, esto es una obviedad en la que no quiero insistir. En todo caso, esa diferente oferta, esa libertad, se basa en la idea de ofrecer, por así decirlo, un producto educativo diferenciado. Diferenciado no solamente de la pública, sino diferenciado de otras concertadas, diferenciado de las privadas, etc. Entonces, claro, es decir, que para la idea de la libertad de los centros es fundamental la cuestión de la autonomía. Es absolutamente fundamental que un colegio concertado, una escuela concertada, pueda ofrecer algo que no ofrecen otras escuelas concertadas o públicas o privadas. Y ahí entra dos cuestiones. Una, ¿cómo plantean ustedes la evaluación de esa autonomía? ¿Cómo la piensan? ¿Qué instancia y de qué manera tiene que llevar a cabo esa evaluación de la autonomía, que, insisto, entiendo que es condición de posibilidad de la libertad? Y, por otro lado, una cuestión que ya surgió el otro día aquí, y es, por lo menos, el argumento de la libertad de elección por parte de las familias, desde el mismo planteamiento, le concede un enorme protagonismo a las familias y a los padres. Entonces, ¿en qué medida eso condiciona los proyectos docentes? Por ejemplo, puede darse el caso que las familias puedan ser reticentes hacia determinadas propuestas de innovación y que ahí haya un conflicto entre lo que los profesionales entienden que es la innovación necesaria y aquello que a las familias, en fin, con la mejor buena fe, por supuesto, consideran que es pues, lo más necesario. Quiero decir, en fin, nada más atractivo para una familia normal y corriente que un centro que ofrezca pues, mucha tecnología y muchos idiomas. Bueno, para un profesional de la enseñanza eso no es la panacea. En todo caso, no hace pasar por ahí ni la innovación ni la excelencia educativa, pero se puede producir un conflicto. Y yo quería plantearle, bueno, ese conflicto cuando se da, ustedes cómo lo piensan o cómo creen que se puede resolver. Y por último, en fin, abundo en la pregunta que le ha hecho la portavoz de Ciudadanos, mi interés en esa idea de la formación, no educación, para aquellos que a los 16 abandonaran el sistema reglado y siguieran con algún tipo de formación, porque me ha parecido oír que aparecía por ahí la palabra educación para la ciudadanía en medio del argumento, y entonces me gustaría saber exactamente en qué consistirían esos 2 años de formación, no necesariamente educación. Muchas gracias. Gracias, señor Cruz. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Alonso Díaz Guerra. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer su presencia, señor Pueyo, y especialmente agradecer su intervención, basada en un profundo conocimiento del sistema educativo, donde ha analizado fortalezas, debilidades y retos a conseguir. Y sobre todo quisiera enfatizar, lo han hecho algunos de los portavoces en su intervención anterior, al enfatizar en el talante conciliador y constructivo de sus propuestas. Es de agradecer. Con su intervención continuamos completando el análisis de nuestra realidad educativa y se suma usted con su intervención al resto de comparecencias, todas de gran utilidad, pues la mayoría nos han ido marcando, nos han mostrado el camino que debemos juntos recorrer para la consecución del tan necesario pacto educativo. También hemos tenido algunas manifestaciones o intervenciones, bueno, vamos a dejarlo en poco afortunadas, pero que también sin duda nos han alertado de los miedos, dificultades y perjuicios. Y hay algún perjuicios que debemos superar al recorrer ese camino, ese difícil y apasionante camino. De su intervención me gustaría destacar lo acertado y preceptivo, además, de que el pacto emane del artículo 27 de nuestra Carta Magna. Y también igualmente coincidimos con usted en la trascendencia de la libertad de enseñanza. Una libertad, yo no me gustaría nunca poner freno a la palabra libertad, y una libertad lo más amplia posible. Libertad real para todos, que conlleve una libertad de cátedra, una libertad a la hora de elaborar proyectos educativos, una libertad, por supuesto, a la hora de elección de centro. Bueno, como bien usted sabe, y el debate principal parece que se ha centrado en que el sistema educativo español contempla una educación sostenida con fondos privados y otro tipo de educación, la educación que garantiza el sistema educativo, esa red de centros que garantiza el servicio público educativo principalmente, que es esos centros sostenidos con fondos públicos.
centros que pueden ser de titularidad privada y serían concertados, y centros de titularidad pública. Pero al final, entre ambos, lo que están garantizando es una red educativa suficiente y algo que es importante, yo creo que también, plural. Que nos gustaría que llegara a cuantos más sitios mejor, y yo vengo de una comunidad autónoma donde esa pluralidad es menor que en otras, pues seguramente. Yo creo que cuanta más pluralidad, más enriquece al sistema educativo. Desde el Partido Popular apostamos por ese servicio educativo de calidad, sin apellidos, un servicio educativo de calidad, que por supuesto tenga en cuenta la opinión de los docentes y tenga en cuenta la opinión de los alumnos y de sus familias. Por lo tanto, yo sí me gustaría que nos contestara si es verdad ciertas afirmaciones o usted tiene la percepción, como se ha trasladado aquí, que con la LOMCE o sin la LOMCE es cierto que actualmente la enseñanza pública es subsidiaria de la enseñanza concertada. Yo no tengo ese concepto. Y el término subsidiario no me gustaría ni que, como bien ha dicho el portavoz de Esquerra Republicana, ni para ponerle por encima ni por debajo de nadie. La palabra que usted ha utilizado de complementarias, que trabajen juntas en un bien común, en el mismo fin, me parece mucho más acertada. También quería preguntarle o hacer otra reflexión. Cuando se habla de libertad de centro y se dice que es cierto que no hay libertad de centro porque en muchas localidades, yo soy docente de una de esas localidades pequeñas, no tienes posibilidad de elegir porque hay únicamente un centro educativo. Pero también es cierto porque es que en las administraciones no tenemos, o el sistema educativo no tiene los recursos necesarios, porque mis alumnos, cuando tienen que dar el salto al instituto, no pueden elegir instituto. No pueden elegir instituto porque al centro se le ascribe, a los alumnos se le ascribe directamente un instituto público, aunque también hay un centro concertado que da la enseñanza secundaria obligatoria. Y las familias no pueden sufragar el transporte. O es verdad que también es cierto que hay a veces que hay familias que determinan la escolaridad de sus hijos porque teniendo bajos recursos saben que si están en un centro público pueden obtener beca de comedor escolar, pero si van a un centro concertado no pueden obtener esa beca por estar en ese centro educativo. Por supuesto, es cierto lo que se está apuntando aquí, que tenemos que caminar para que esa libertad de elección sea real en el amplio sentido de la palabra. Por lo tanto, yo también quería enfatizar y personalificar un poco en los docentes. ¿Usted considera que, sinceramente, la enseñanza concertada, o mejor dicho, los docentes de la enseñanza concertada, contienen o tienen la posibilidad de tener más recursos materiales, más recursos humanos, tienen una ratio más baja que el resto, tienen mejores condiciones laborales para que se puedan atribuir ciertas afirmaciones que se han hecho aquí? Yo creo que su planteamiento, en el cual yo coincido, tenemos que entre todos buscar para que se dé un servicio de calidad, una educación de calidad en todos los centros y disponer de los medios materiales o las posibilidades que tengamos que la tengan todos los centros. Para terminar, porque veo que ya se me agota el tiempo, sí quería, como organización mayoritaria del profesorado de la enseñanza privada concertada, la enseñanza concertada representa alrededor de o más de 200.000 docentes, uno de cada 3 del sistema educativo nacional. Yo sí que quería que nos dijera o cómo podríamos, si de verdad, si no se tiene en cuenta a uno de cada 3 docentes, ya no estoy hablando de familias, de docentes para conseguir un pacto educativo, si queremos ese pacto social realmente, si se les puede dejar fuera de tanto el planteamiento de este pacto educativo o de esa ley de función docente, que me parece muy interesante el planteamiento. Y por último, sí también me gustaría saber 2 cosas. ¿Cómo podemos conseguir al mejor docente, el docente mejor formado y, sobre todo, el docente más motivado para alcanzar esa premisa de la excelencia educativa? Y si usted considera que el reconocimiento de la autoridad del profesorado, como hizo en Castilla-La Mancha, el Gobierno de Castilla-La Mancha en el año 2012, lo considera positivo para mejorar la convivencia escolar en las aulas.
tenía muchísimas cosas más que comentarle, pero muchas gracias por su intervención. Muchas gracias, señor Alonso Díaz Guerra. Y para contestar Bueno, voy a intentar, la verdad es que les agradezco mucho todas sus intervenciones porque la verdad es que me plantean muchas cuestiones. Voy a intentarlo, ¿eh? Si no me comprometo con ustedes a quedar y en otro momento y porque podamos seguir dialogando sobre este tema que es tan apasionante. Vamos al señor Oloriz de Esquerra. Mire, el concepto de que la doble red fue provisional y que se hizo y que los tribunales lo han ido convirtiendo en elemento consolidado. Mire, si los tribunales lo han convertido en elemento consolidado, es que era consolidado desde el principio. Los tribunales no se lo iban a inventar. Entonces, lo que sí yo le puedo reconocer es que durante un tiempo ha habido una interpretación y que ya se ha aclarado definitivamente por los tribunales y, por lo tanto, cuando nacen la red concertada no nace con esa intención de ser subsidiaria ni de que llegue, de completar allá donde no llega la enseñanza pública. Nosotros creemos que arranca del artículo 27, que es un mandato constitucional a los poderes públicos para que garanticen que los padres pueden elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y además deben garantizar que pueden acceder a otro tipo de centros que no sean de titularidad pública. Esto es el mandato resumido en síntesis del artículo 27 de la Constitución. Planteo un tema muy interesante. Un único servicio público de educación. El servicio de la educación es de interés público. En eso coincidimos plenamente. Pero puede ser perfectamente compatible la existencia de centros públicos con centros de iniciativa social privada que estén financiados con fondos públicos. Oiga, todo lo que se financia con fondos públicos no es público. Permítame que le diga, hay muchas cosas que se financian con fondos públicos, se subvencionan con fondos públicos, pero son de carácter privado o de iniciativa social en muchos casos. Entonces, yo creo que esa afirmación tan así, bueno, parece un poco lo que sí que podemos coincidir y que me parece bien, y además se lo he dicho yo, le he dicho que la norma por la que se rigen los conciertos educativos es una norma del año 85 y que la experiencia que hemos acumulado, los problemas que han ido surgiendo durante estos años exigen una actualización y una reforma de esa norma. Y se pueden volver a retomar los requisitos que tienen que tener los centros para acceder a esos conciertos. Se pueden debatir muchas cosas que estaban en esa norma. Y nosotros estamos dispuestos. Lo hicimos. Y ya le digo que en el 2010, el ministro Gabilondo se informó con carácter de urgencia en el Consejo Escolar del Estado esa norma y se hizo un informe y un dictamen tanto en el Consejo Escolar del Estado como en el Consejo de Estado, pero nunca salió la norma publicada en el boletín. Es hora de que volvamos a retomar y que debatamos sobre qué se le debe exigir y cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de unos y de otros, de la administración que financia y de los centros que imparten esa educación. Estamos abiertos a ese debate y es que, de hecho, lo hemos pedido en muchas ocasiones porque, desde luego, la norma se puede mejorar. Con la experiencia acumulada en 25 años, bueno, más de 25 años en estos momentos, se puede mejorar. Mire, los criterios de escolarización y de admisión de alumnos, y esto ya toco también un tema que creo que has planteado usted. Mire, los procesos de admisión de alumnos en los centros concertados son exactamente los mismos que en los centros públicos. Exactamente los mismos. Y están controlados por la Inspección Educativa y la Administración Educativa. Y si no se cumplen, se denuncian. Pero son exactamente los mismos baremos, las mismas normas que se aplican en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Sale el tema recurrente para nosotros de los inmigrantes. Y yo le voy a hablar desde el punto de vista de los profesionales de la enseñanza concertada, porque este es un tema que nos duele. Y nos duele porque parece que se nos acusa a los profesionales de la enseñanza concertada de no querer alumnos inmigrantes en nuestras aulas. Y no es cierto. No es cierto. Mire usted, nosotros trabajamos con los alumnos que eligen nuestros centros. Y sí que es verdad que puede haber familias que tienen dificultades para elegir los centros concertados. Efectivamente, claro que tienen esas dificultades y yo le voy a dar alguna razón. No les llegan las becas, no les llegan las ayudas, ni de comedor, ni de transporte, ni para actividades extraescolares, ni para la compra de libros. Y eso es un hándicap muy importante para muchas familias en no poder elegir. Incluso la zonificación de la escolarización, fíjese lo que le digo, pero esto ya no es un problema solo de la concertada, es de la concertada y de la pública. La zonificación en algunos sitios provoca lo que se denomina, y permítame entre comillas la expresión porque no es muy afortunada, guetos.
no es muy afortunada, porque al zonificar y estrechar tanto las zonas de escolarización, lo que estamos consiguiendo es que usted sabe que los inmigrantes es una población que cuando viene a una ciudad tienden a agruparse en una zona, obviamente, lógicamente. Entonces, si en la escolarización les obligamos a no salirse de esa zona, evidentemente no puede haber una distribución. No puede haber una distribución de esa población. Y ese es un problema que afecta a la pública y a la concertada. Pero yo le puedo asegurar que hay muchas familias que si tuvieran esas ayudas y esas becas optarían por escoger un centro concertado. Y desde luego nosotros estaríamos encantados. Cuanta más demanda tengamos, le puedo asegurar que a nosotros nos encantaría. El tema de la ley de la función docente. Si usted ha visto, yo no he hablado exactamente del MIR, como plantea doña Marta en Ciudadanos. Hablamos de prácticas tutorizadas y retribuidas, y fundamentalmente tutorizadas por profesionales formados específicamente para esa labor. Porque tendemos muchas veces en el sistema educativo a introducir innovaciones sin tener al profesorado formado. Las TICs, el bilingüismo, lo hemos introducido, pero nos hemos dado cuenta que no teníamos el profesorado con las condiciones como para poder hacerlo con calidad. Hombre, si coincidimos ahora que habrá que tutorizar a estos futuros profesionales, bueno, primero habrá que pensar que tendremos que formar profesionales en activo que tutoricen a estos nuevos profesionales. Hagamos primero la formación y luego ya empecemos a escogerlo. ¿Qué tipo de centros? Pues mire, todos aquellos que la Administración quiera autorizar. En estos momentos las prácticas se realizan con normalidad en centros públicos y centros concertados. Con la voluntad del profesorado, El que voluntariamente acepta el tener a un alumno en prácticas, lo acoge en su aula y buenamente lo acompaña en ese proceso de prácticas, buenamente como puede y con la mejor de las voluntades. Pero ese sistema, si lo queremos profesionalizar, habrá que cambiarlo. Pero repito que cualquier centro podrá, entiendo yo, que puede ser, es decir, que si hay profesorado preparado para ello, pues que opten a poder formar este tipo de profesionales. Doña Marta, trato del PIB. Mire, fijar un porcentaje del PIB, pues a nosotros tampoco nos parece que sea una solución. Decir, bueno, vamos a invertir el 6% del PIB. Bueno, es un valor cambiante. El 6% del PIB puede ser una cantidad en este año y dentro de 3 años haber bajado, haber subido. Entonces, nosotros lo que sí que nos parece mucho más real es decir, oiga, vamos a implantar estas medidas, dígase cuánto van a costar. Financiense, plantéese, apruébese una ley de financiación para esas medidas que además le proteja de cualquier circunstancia adversa que pudiera venir. Es decir, que no se pudieran hacer recortes en un momento determinado por muy mal dadas que nos pudieran dar. Entonces, nos parece mucho más interesante el decir, bueno, vamos a aplicar esto y esto nos cuesta tanto. Es que si ponemos lo del... Y unas veces será más, otras veces será menos. Lo del PIB es un valor relativo que no nos dice mucho más allá, ¿no? Lo de la ley de la función docente, bueno, llamándolo MIR o llamándolo prácticas tutorizadas, yo creo que coincidimos en la finalidad de ese proceso, es decir, unas prácticas que permitieran al final de ese proceso que ese docente, si ha superado esas prácticas, pues evidentemente luego ya tendrá su acceso a la función pública o a la enseñanza privada y concertada en función de los mecanismos que se hayan establecido. Entonces, obviamente estamos de acuerdo en la que esa acreditación tiene que ser para todos los docentes igual y ese paso lo tienen que hacer todos los docentes igual. El tema de la formación a los 18 años, hombre, me gustaría darle más detalle, pero nosotros no hemos entrado mucho al detalle de desarrollar esta idea porque queremos saber primero si interesa o no interesa. Así de claro se lo digo. Es decir, nosotros creemos que es interesante, que hay resoluciones del Parlamento Europeo y del Consejo Escolar del Estado que avalan que sería bueno extender la formación hasta los 18 años. Lo que sí que sabemos es que hemos tenido una experiencia en este país, en estos últimos años, que es la que nos ha generado esta reflexión a nosotros. Y nosotros hemos tenido alumnos que hace unos años, con 16 años, cuando había empleo y había ofertas tentadoras para estos jóvenes, abandonaban el sistema y se colocaban a trabajar. ¿Qué es lo que ha ocurrido con estos jóvenes cuando ha llegado la crisis? Pues que, mire, con 20, 21 años han tenido que volver a las aulas de formación profesional desde el desempleo. Ha llegado la crisis, se les ha despedido en los sitios donde estaban y se han encontrado sin formación,
sin preparación y han tenido que volver a aulas generalmente de formación profesional para intentar adquirir esa formación que les permita otra vez reengancharse en el mercado laboral. No podemos dejar que la gente de 16 años se desenganche completamente del sistema y que no tengan esas aspiraciones, esas posibilidades de poder, cuando ya tienen 20, 21 años, poderse reenganchar, mejorar su cualificación y poder aspirar a una mejora laboral. Todos ustedes saben que las previsiones son que solo el 15% de los puestos de trabajo en pocos años serán de personal no cualificado. El resto se va a exigir una cualificación. No podemos dejar que la gente se vaya a los 16 años sin más. Y si realmente pensamos que a los 16 años uno está formado como ciudadano, ya venía lo de la educación para la ciudadanía en plan general, bueno, habrá que darles los derechos de adulto. Si realmente pensamos que a los 16 años se le puede dejar y desentendernos de la formación de esa persona, pues habrá que darle los derechos de adulto. Nosotros no compartimos esa visión, evidentemente, por eso nos gusta la idea de extender ese tipo de formación que les ayude a poder afrontar lo que es una vida en sociedad, sin más, y que la puedan compatibilizar con su trabajo laboral y que puedan desarrollarse todavía como personas. Señor Sánchez, madre mía, evidentemente no coincidimos en muchas cosas, pero bueno, estamos abiertos al diálogo y seguro que en alguna ocasión podremos encontrar puntos de acuerdo en algunas de las cuestiones que nos plantean. Bueno, hablar del tipo de la libertad de elección de centro, bueno, yo lo vuelvo a insistir, es un mandato constitucional. Es decir, los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Si les puede gustar un centro público, uno concertado, dentro de los públicos hay diferentes ofertas educativas, dentro de los concertados hay diferentes ofertas educativas y obviamente está la oferta privada que siempre estará ahí, ¿no? El que se apueste desde las administraciones por la enseñanza pública, nosotros lo único que planteamos ahí es que no queremos que se haga en confrontación con la enseñanza concertada. Si nosotros lo que planteamos, nunca estaremos en contra, usted nunca nos oirá a nosotros ninguna idea que vaya en confrontación con la enseñanza pública, en absoluto. Estamos absolutamente interesados en que este país tenga una enseñanza pública fuerte y de calidad, porque interesa a todos. Interesa a todos tener una enseñanza pública fuerte y de calidad, pero no a costa de la enseñanza concertada. Que desde las administraciones se tomen todas las medidas que consideren necesarias para mejorar la enseñanza pública, pero que cumplan con las obligaciones que tienen contraídas con la enseñanza concertada. Eso es lo que estamos pidiendo. Y desde nuestro punto de vista, se ha mejorado mucho la enseñanza pública en estos últimos años, pero no se ha cumplido con la concertada. Ahí tenemos una visión completamente distinta de algunos de los intervinientes que han considerado que la enseñanza pública incluso ha podido ser considerada subsidiaria de la enseñanza concertada. Yo no comparto ese análisis, evidentemente. El tema de los inmigrantes ya le he explicado que las razones que yo creo que permitirían que este tipo de familias que tienen estas dificultades socioeconómicas pudieran acceder más a la enseñanza concertada si tuvieran esas ayudas que les permitiera superar esos retos económicos. Los centros concertados no son los que seleccionan el alumnado. Ya le he dicho que el proceso de escolarización es exactamente el mismo que en la enseñanza pública y la concertada, y en el caso de que hubiera irregularidades, la inspección educativa es la que interviene y atiende las posibles denuncias o irregularidades que se pudieran cometer. Entonces, no seleccionan los centros concertados el tipo de alumnado. El modelo de financiación, porque evidentemente nosotros decantamos, es el concierto. Ya he dicho que para nosotros nos parece el modelo más transparente, más controlable por parte de la Administración educativa, de que los fondos públicos asignados llegan al fin que tiene que haber. Sería un modelo aplicable desde los 3 a los 18 años y en el caso de los 0-3 nos parece suficiente lo que ya está previsto en la propia ley ahora, que se pudieran firmar convenios o conciertos en el tramo 0-3. Habla usted de las cuotas voluntarias obligatorias. Mire, no hay cuotas obligatorias porque son ilegales. Si las hay que denunciarlas y, por lo tanto, en ese momento ya la Administración educativa es la que tiene que intervenir y si verdaderamente se ha incumplido el concierto educativo, pues propondrá la sanción que le corresponda a ese centro. Las cuotas, sí que existen cuotas voluntarias, eso es innegable. No creo que nadie a estas alturas niegue que en los centros se les pide de forma voluntaria a las familias que quieren colaborar, si pueden colaborar con esa cuota voluntaria. ¿Nos gusta? No, no nos gusta. ¿Cuándo se acabaría?
cuando la Administración ponga la financiación adecuada para que el coste del puesto escolar sea completamente gratuito. En ese momento sería tan sencillo como es que quedaría prohibido también el tema de las cuotas voluntarias, que repito que son legales, ¿eh? Las cuotas voluntarias son legales por sentencia y por tribunal. Pero se acabaría el problema y de verdad que nosotros apostamos por ello. No nos parece razonable que las familias tengan que abonar en lo que son los tramos de enseñanza obligatoria, que debe ser gratuita. Entonces, si lo hacen es por la insuficiencia del módulo económico. Esa insuficiencia, mire, nadie que ha gestionado la educación, sea del partido que sea, ha dicho que el módulo económico sobra dinero o que es suficiente. Sea del partido que sea, que ha gestionado, que ha gestionado en su ámbito territorial la educación, sabe perfectamente que el módulo del concierto es insuficiente. Ni más ni menos, habrá que poner lo que justamente le corresponda para que la enseñanza sea gratuita. El tema de la religión, pues mire, el artículo 27 de la Constitución también le reconoce a los padres el derecho a que los poderes públicos tienen que garantizar que los padres pueden elegir el tipo de formación religiosa y moral que consideren más adecuada para sus hijos. Evidentemente, la religión para nosotros no es uno de los graves problemas del sistema educativo. No tiene nada que ver con el fracaso y el abandono escolar. Creemos en la religión. Nosotros pensamos que no tiene nada que ver con esos temas. Pero sí que se debe de respetar ese derecho que tienen los padres a elegir ese tipo de formación. Y la fórmula establecida de que sea de oferta obligatoria en los centros y de libre aceptación por las familias que quieran, pues a nosotros nos parece la válida y la correcta y por lo tanto estaríamos a favor de que se mantuviera en esos términos. El acceso del profesorado a los centros concertados, mire, está regulado en el artículo 60 de la LOE. Y hay un proceso de una comisión de selección en cada centro educativo, incluso se ha mejorado en los últimos años porque hasta se comunican las vacantes que hay a la administración pública y se publican oficialmente esas vacantes para que pueda concursar todo el mundo y esa resolución es pública. Y en el caso de que no se hiciera correctamente conforme a los criterios establecidos, la inspección también puede tomar cartas en el asunto. Señor Pueyo, tenemos 5 minutos para terminar. Vale. Señor Cruz, complementario no subsidiario, yo creo que lo he dejado ya bastante claro cuál es nuestra visión. Evidentemente la pluralidad de centros se basa en que hay que ofrecer un producto diferenciado en cada centro, pero los propios centros públicos cada uno puede ser diferente, los propios centros concertados cada uno tiene que ser diferente y evidentemente tiene que ver mucho con la autonomía de los centros. Usted plantea la evaluación, ¿a quién vamos a rendir cuentas? Todos. Porque aquí habrá que rendir cuenta a todos, sea público, concertado e incluso privado. Habrá que rendir cuentas de qué es lo que se está haciendo con la educación. Sinceramente le reconozco, no lo hemos pensado. Sí que estamos absolutamente convencidos de que todo aquello que se haga en educación y más si es con fondos públicos hay que rendir cuentas y alguien tiene que evaluar si eso se está haciendo bien o no se está haciendo bien. Y le he hablado del tema de autonomía de centros. Yo creo que eso lo hemos puesto con toda la franqueza. Es un tema tremendamente interesante, de enorme importancia, pero, oiga, que es que no conseguimos a nadie que nos lo concrete. No lo conseguimos. Es decir, ¿qué entienden ustedes por autonomía de centros? Y empiezan a disparar y bueno, pues seguimos todavía, sinceramente, sin saber qué es o qué se pretende con la autonomía de centros, hasta dónde va a llegar, quién va a tener esas responsabilidades, qué funciones son las que le van a competir dentro de esa autonomía de centros. Oiga, habrá que regularlo, porque desde luego esto lo que no se puede convertir en una autonomía de centros no puede significar en todo caso que cada uno haga lo que quiera. Habrá que poner un marco, unas reglas de juego en las que todos estemos cómodos y nos podamos entender. ¿En qué medida las familias condicionan los proyectos educativos o las ofertas de los centros? Pues mire, yo le reconozco que hay problemas. Hay centros que han implantado medidas de innovación educativa potentes, importantes, y que han tenido que hacer una gran labor de información y convencimiento de las familias. Estos centros que han derribado los muros de las clases, que han quitado los libros de texto, que han suprimido los exámenes. Esto, en algunos casos, ha sido un impacto en la comunidad educativa, sobre todo en las familias, de enorme preocupación. Pero el equipo docente, cuando cree en estas cosas, le aseguro que ha sido capaz de convencer a esas familias, de explicarles muy bien qué es lo que se pretende, de mantenerles constantemente informadas de cuáles son esas innovaciones educativas que están aplicando y están siendo un éxito. Están siendo un éxito. Evidentemente, todos los cambios son problemáticos y generan inquietud en las familias. Pero si uno está convencido, sabe lo que hace,
al final las familias siguen confiando en ese profesorado que quiere llevar adelante ese profesor. La formación a los 16 años, yo se lo vuelvo a decir, lo que nos preocupa es esa gente que a los 16 años abandona el sistema, no quiere estudiar más. Nosotros creemos que todavía necesitan una formación complementaria. No se la puedo detallar, pero la necesita. No podemos dejarles ahí a los 16 años en esas circunstancias. Y termino, señor Alonso, completamente de acuerdo en que nuestro objetivo tiene que ser un servicio educativo de calidad, sin confrontación entre el sistema público y concertado. Desde luego no tenemos la conciencia en ningún caso de que la enseñanza concertada esté por encima de la enseñanza pública y nos gustaría que esto no fuera al revés. No buscamos en ningún caso ninguna confrontación ni que unos estemos por encima del otro y nos reafirmamos en la idea de complementariedad. El tema de los docentes, evidentemente, yo sí que les tengo que transmitir. Mire, tenemos plantillas inferiores, sustancialmente inferiores en los centros. Entonces, si en un centro público se considera que por calidad de la educación se ha de tener un número determinado de profesores por aula, si estamos pensando en los alumnos, ese mismo número de profesores tendría que estar en los centros concertados. Si estamos pensando en los alumnos. Por lo tanto, tendríamos que tener las mismas posibilidades de dedicación, horas, recursos, etcétera, etcétera, y hoy por hoy no los tenemos. Evidentemente, y creo que lo he dicho al principio, intentar alcanzar un pacto sin tener en cuenta al profesorado de la enseñanza concertada y privada, no habrá pacto. Habrá un pacto de una parte. Pues muy bien, póngase de acuerdo la parte, pero no habrá un acuerdo entre partes. Eso para nosotros es evidente. ¿Y cuál es el mejor docente y el más motivado? Pues sería complicado ahora. Lo que está claro es que cuando la gente considere que esto es una profesión de prestigio y que está reconocida y apoyada por administraciones, organizaciones empresariales, la sociedad, los padres en general, evidentemente yo le aseguro que los profesores van a estar muy motivados. Lo están ya, pero lo estarán mucho mejor, mucho más, porque necesitan ese reconocimiento. Y finalmente el tema de la autoridad, evidentemente ha habido un avance. El reconocer como autoridad pública al profesorado puede ser un avance, pero ahora nos queda el que la presunción de la verdad es un avance, evidentemente, en todos estos procesos, pero ahora nos queda que realmente cale ese mensaje de autoridad, que a veces se la tiene que ganar el profesional y a veces hay que fomentar que esto pueda ser así desde todos los ámbitos. Muchas gracias por la atención y quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Pueyo. Hemos llegado a lo justo para